Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, yo me llamo Bárbara y en mi canal de YouTube Be Blue DIY os enseño a hacer vuestra propia ropa de una manera muy sencilla. Todos los martes a las 7 de la tarde, hora española, publico un nuevo vídeo y en este tutorial voy a enseñaros a hacer unos calzoncillos tipo slips. Además, los vamos a hacer de una manera que podréis hacer calzoncillos en cualquier talla, siguiendo los mismos pasos. Así que nada, aquí os dejo con el tutorial, que espero que os guste muchísimo y ya sabéis que si es así, me ayuda mucho que le deis like al vídeo, que dejéis vuestros comentarios por aquí abajo, que os suscribáis a mi canal y que le deis a la campanita para que YouTube os avise cada vez que haya un nuevo tutorial en mi canal. Para sacar el patrón de los calzoncillos, lo que hice fue preguntarle a mi marido qué tipo de calzoncillos le gustan más y me dijo que le gustaban este tipo de calzoncillos, los slips, y le pedí si tenía unos calzoncillos que ya fueran viejos y que pudiera usar para hacer el patrón. Me dijo que sí, me dio estos calzoncillos y lo que hice fue cortar por las costuras para sacar más fácilmente el patrón. Sin embargo, si no podéis hacer esto, podéis sacar el patrón con los calzoncillos originales sin tener que cortar. Simplemente tendréis que ir poniendo más agujas para sujetar bien el calzoncillo sobre la hoja de papel. Estos calzoncillos están formados por tres piezas. Aquí tenemos la pieza del trasero y lo que hacemos para sacar el patrón es poner esta pieza doblada sobre una hoja de papel y añadir 1 centímetro de margen de costura todo alrededor. Yo siempre hago estos patrones sobre una hoja de papel doblada porque a veces cuando usamos retales teniendo la pieza entera podemos ver mejor si cabe este patrón sobre el retal. Para la pieza del costado vamos a hacer lo mismo teniendo en cuenta que esta pieza no se corta con la tela doblada sino que es entera y vamos a añadir 1 centímetro de margen de costura todo alrededor. Esta pieza se va a cortar 2 veces. Vamos a asegurarnos que el costado de esta pieza tiene el mismo ancho que el costado de la pieza trasera. La pieza central se corta con la tela doblada, pero tiene una pinza en la parte inferior. Lo que haríamos sería colocar esta pieza doblada sobre la hoja de papel doblada, de manera que en la parte superior quede sobre el doblez de la tela, pero en todos los otros costados vamos a añadir 1 centímetro para margen de costura, es decir, vamos a marcar el contorno de esta pieza y después vamos a añadir 1 centímetro de margen de costura para posteriormente cortar el patrón. Esta pieza la tendremos que cortar 2 veces. Para hacer calzoncillos vais a necesitar tela elástica finita. Yo he utilizado tela de punto camiseta de algodón. Yo siempre lo que hago es aprovechar los retales de tela de punto camiseta que me quedan de otros proyectos para hacer calzoncillos y ropa interior para mí. De hecho, en mi canal tenéis un tutorial para hacer braguitas. En este caso voy a utilizar este trozo de tela de punto camiseta que mide 50 centímetros. Lo hago así para que veáis cómo cortaría en este caso las piezas. Sin embargo, cuando estoy utilizando retales de tela, corto las piezas así como puedo, sin preocuparme mucho por la dirección del hilo, porque esta tela de punto camiseta estira en todas las direcciones. Además, podéis hacer combinaciones súper divertidas haciendo unas piezas con una tela y las otras piezas con otra tela, de manera que combinen entre sí. Si me seguís en Instagram ya habréis visto muchas versiones de estos calzoncillos. De hecho, hago este tutorial porque siempre que os enseño alguno, me pedís que os enseñe cómo se hacen. En la descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, así como también todos los detalles de este proyecto. Como veis, lo que voy haciendo es ir cortando cada una de las piezas. La pieza trasera se corta una vez, haciendo coincidir la parte del patrón que dice doblez con el doblez de la tela. La pieza del costado se corta 2 veces teniendo la tela doblada, de manera que las piezas van a ser simétricas entre sí. Y la pieza central se corta con la tela doblada y 2 veces. Con este trozo de tela que medía 50 centímetros de alto y 1,50 de ancho, he conseguido sacar las piezas para 2 calzoncillos, excepto la pieza central que he tenido que cortar una de ellas en otra tela.
Como veis, siempre intento aprovechar al máximo la tela. Para cortar estas piezas podéis utilizar las tijeras o el cúter, es cuestión de gustos. A mí me son muy prácticas las tijeras, pero es verdad que a veces para las piezas pequeñas uso el cúter. El cúter se llama cúter rotatorio para cortar tela y la tabla que uso es la tabla de corte y se compra en mercerías. Os lo digo porque siempre me lo preguntáis cuando la chaco en el canal. Antes de quitar el patrón podéis marcar con un piquete el centro superior de esta pieza y también de la pieza del trasero. Vamos a empezar cosiendo la pinza de las piezas centrales. Vamos a poner una de estas piezas sobre la otra teniendo el derecho de la tela en el interior y vamos a sujetar con alfileres la pinza para después coserla. Vamos a usar o bien la remalladora o bien la puntada en zigzag o una puntada para tela elástica en vuestra máquina de coser doméstica. A mí me es más fácil coser desde la parte inferior hasta el centro de la pieza. Si coséis con la over, lo que yo hago es hacer un nudo y después cortar el hilo. Así es como queda la pieza central. Ahora vamos a coser las piezas de los costados a la pieza central. Para ello, como la pieza central está formada por dos telas, vamos a sujetar estas telas juntas con alfileres y después vamos a sujetar la pieza del costado a esta parte de la pieza central. Para que la pieza del costado quede centrada, lo que yo hago es colocarla de manera que solamente sobresalga un poquito en la parte superior. Así, cuando cosamos con el centímetro para margen de costura, en la curva de la parte inferior no nos va a quedar un escalón. Si fuera el caso de que no queda la curva continua, no pasa nada, simplemente vamos a recortar con las tijeras para pulir esta curva en la parte donde se unen las dos piezas. A continuación vamos a coser la pieza del trasero a la pieza del delantero. Vamos a sujetar con alfileres los costados y la parte inferior con la misma puntada que hemos utilizado para todas las costuras. En la cintura del calzoncillo vamos a coser un elástico. Yo he utilizado un elástico normal, flojito y que sea cómodo. Para saber el largo del elástico que vais a necesitar tendréis que probar los calzoncillos a la persona a la que se los estéis haciendo. También vais a tomar la medida del elástico que necesitáis para las piernas. Una vez tomáis esta medida os recomiendo que la apuntéis al patrón porque así la tendréis siempre a mano. Yo suelo usar elásticos de 3 o 4 centímetros de ancho. A la medida del elástico que necesitéis tendréis que sumarle 2 centímetros para la costura. Lo que hacemos es superponer los extremos estos 2 centímetros, sujetar con alfileres y coser con unas puntadas en zigzag en cada uno de los costados del elástico. Así es como quedaría este elástico cosido. Este elástico y esta costura se van a ver, van a quedar vistos. En la abertura para las piernas también vamos a coser un elástico. Yo uso otra vez un elástico normal que resulte cómodo de 7 milímetros de ancho. El largo del elástico que vamos a necesitar depende de cada persona y también depende de lo mucho que estire el elástico, por eso es importante que toméis esta medida. Para coser este elástico, como es más fino que el otro, lo que yo hago es juntar los extremos y coserlos con un pespunte dejando 1 centímetro de margen de costura. Después corto el margen de costura dejándolo solamente de medio centímetro o así y después vamos a coser por encima del elástico. A continuación vamos a marcar los cuartos de todos los elásticos con alfileres.
Aprovecho para deciros que para la cinturilla hay muchos tipos de elásticos y que seguro que si visitáis vuestra mercería vais a encontrar opciones súper bonitas. También en Amazon y en AliExpress venden elásticos para hacer calzoncillos. Para la abertura de las piernas el elástico en principio no se va a ver mucho, así que no importaría mucho cuál usarais, pero sí que si usáis uno que tenga un color parecido a la tela que estáis usando se va a ver menos. En mi caso solamente tenía este elástico blanco y fue el que usé. Los cuartos de la parte superior del calzoncillo van a ser el centro delantero, el centro trasero y los costados. Para la abertura de las piernas sí vamos a tener que buscar los cuartos. Uno de ellos será el costado y después vamos a buscar los otros cuartos, poniendo un alfiler para marcar cada uno de ellos. El elástico de la cintura lo vamos a enfrentar al derecho del calzoncillo y vamos a sujetarlo enfrentando los cuartos. La parte de la costura del elástico la vamos a enfrentar al centro de la parte trasera del calzoncillo. Podéis coser el elástico teniendo solamente los cuartos sujetados con alfileres o podéis pedir ayuda a alguien para terminar de sujetar con alfileres el elástico a la parte superior del calzoncillo. Para coser el elástico podéis utilizar una puntada en zigzag o una puntada para tela elástica que tenga vuestra máquina de coser, utilizando la aguja para tela elástica. Yo suelo usar la aguja para jersey. También podéis coser el elástico con la remalladora. Para ello lo que vamos a hacer es quitar la cuchilla de la remalladora. En mi vernet la cuchilla se quita de esta manera. Para coser el elástico vamos a levantar el prensatelas, vamos a colocar la tela con el elástico debajo del prensatelas con la aguja subida, vamos a bajar el prensatelas y vamos a bajar la aguja. A partir de aquí ya podemos ir cosiendo el elástico. Por otra parte, mi remalladora Alfa tiene un botón para poder bloquear la cuchilla. Revisad en el manual de vuestra remalladora a ver cómo se puede bloquear la cuchilla o quitarla para que no corte la tela. En este caso lo que hago es ir cosiendo teniendo solamente los cuartos sujetados con alfileres. En este caso lo que haríamos sería ir tirando del cuarto que tenemos sujetado de manera que el elástico quede estirado y quede bien repartido respecto al contorno de la cintura del calzoncillo. Para asegurarme de que estoy cosiendo la tela, lo que hago es ir viendo que la tela asome un poquito por la parte derecha del elástico. Como tenemos la cuchilla bloqueada, os recomiendo que cortéis antes los hilos de las otras costuras. El elástico de la abertura para las piernas vamos a coserlo enfrentándolo a la parte interior del calzoncillo. Y vamos a proceder de la misma manera que hemos hecho para colocar el elástico de la cintura. A mí me va mejor coser los elásticos teniéndolos arriba y debajo la tela, pero si lo preferís podéis coser al revés, teniendo el elástico debajo y arriba la tela.
Aquí podéis ver con detalle cómo quedarían los elásticos cosidos con la remalladora, pero ya os digo que también se pueden coser con la máquina de coser doméstica con una puntada para tela elástica. Por último, ya solo nos falta doblar hacia el interior el extremo de la abertura para las piernas. Sujetamos con alfileres y cosemos con la máquina de coser utilizando una puntada para tela elástica. A mí me funciona muy bien esta puntada, que es la puntada en zigzag, donde cada tramo está formado por 3 pespuntes. Lo que hago para saber el ancho y largo de puntada que más me gusta es hacer unas pruebas en un trozo de tela. Al final me decidí por usar un ancho de 5 y un largo de 1,5. Como veis, estoy utilizando el prensatelas de doble arrastre, siempre lo uso cuando estoy cosiendo telas elásticas y, como os he dicho antes, estoy utilizando la aguja para jersey. Y aquí tenéis el resultado de estos calzoncillos tan bonitos que además quedan de escándalo y que le encantan a mi marido. De hecho, ya no quiere comprar más calzoncillos, le gustan estos que le hago yo porque están hechos a medida y con mucho amor. Espero que os animéis a dar salida a todos los retales de tela que tenéis de punto camiseta y a hacer calzoncillos para los hombres de la casa o para vosotros mismos. Recordad que el resultado no tiene por qué siempre quedar perfecto, lo importante es disfrutar del proceso. Así que animaros a intentarlo y poco a poco vais a ir mejorando. Espero que este tutorial os haya gustado muchísimo, ya sabéis que si es así me ayuda mucho que le deis like al vídeo, que dejéis vuestros comentarios por aquí abajo, que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho y que le deis a la campanita para que YouTube os avise cada vez que haya un nuevo vídeo en mi canal. Nos vemos el próximo martes con un nuevo vídeo.